conocer cómo formar la estructura electrónica de los átomos. Vamos a entender un poco mejor el actual modelo atómico. El actual modelo atómico se basa en considerar que el átomo tiene niveles en los que va pasando de un lado a otro. Estos niveles están basados en el número cuántico, con 4 números cuánticos. El primero de ellos, le asignamos una n, se llama el número cuántico principal y se relaciona con la energía que el átomo tiene. Va a tomar valores enteros desde 1 hasta infinito. Hasta el momento solo conocemos elementos que tienen valores de n desde 1 hasta 7. El segundo número cuántico recibe una L como símbolo, se le llama número cuántico secundario o azimutal y va a estar relacionado con la forma de los orbitales que albergan al átomo. Tenemos que cada número cuántico va a ir desde 0 hasta n-1. Conocemos hasta el momento cuando n vale 0, que recibe el nombre de orbitales S, cuando L vale 1, que recibe el nombre de orbitales P, cuando L vale 2, orbitales D, y cuando L vale 3, que recibe el nombre de orbitales E. El tercer número cuántico tiene un símbolo de una M, o a veces tiene una M sub L, es el número cuántico magnético. Este número cuántico se relaciona con la dirección en el espacio que va a tener el orbital. Va a tomar valores desde menos L hasta L pasando por 0. Por ejemplo, para el primer caso de L igual 0, los dos orbitales van a tener el mismo valor. Cuando L vale 1, vamos a tener MLs desde menos 1 hasta 1 y lo vamos a ubicar en la tabla periódica en esta forma. Siempre en orden menos 1, 0 y 1, y luego otra vez menos 1, 0 y 1 van a ser los números de ML que vamos a tomar. Para el caso de L igual 2 vamos a tener estas posibilidades desde menos 2 hasta 2 y luego volvemos a empezar desde menos 2 hasta 2, y en el caso de F vamos a tener desde menos 3 hasta 3 y luego volviendo a empezar desde menos 3 hasta 3, ubicados en esa forma en la tabla periódica. La forma de los orbitales es esta que vemos acá, y la dirección, por ejemplo, el S tiene una forma esférica, el P tiene una forma de lóbulos, y vamos a tener las diferentes direcciones, X en dirección Z o en dirección Y. Y tenemos acá los orbitales D y los orbitales F, que van a tener múltiples direcciones en el espacio. El cuarto número cuántico es el número cuántico ms o s, cualquiera de las dos formas se representa, es el número cuántico de spin y viene cerrado por el campo magnético, así como el elemento gira sobre sí mismo, el átomo gira sobre sí mismo, entonces va a tener un electrón girando que va a tener una dirección de spin, y hacia el otro lado va a tener otra dirección de spin. Toma los valores de más 1 y más 1 medio y menos 1 medio. Para hacer la configuración electrónica se sigue una estructura más o menos similar a esta, donde tenemos N, que es el número cuántico principal, L y X, que representa la cantidad de electrones. Por ejemplo, si yo tengo un átomo de hidrógeno que tiene un único electrón y el orbital 1s, lo vamos a representar como 1s1, 1 del nivel, S del subnivel, y el siguiente 1 nos indica la cantidad de electrones que hay. Si por ejemplo ese electrón se perdiera, nosotros podríamos tener entonces un hidrógeno cargado positivamente y la representación o la configuración electrónica sería 1s0. Si por el contrario, en lugar de perderse, se ganase un electrón, tendríamos entonces un hidrógeno cargado negativamente y tendría una configuración 1s2. En este caso tendría 2 electrones porque ganó 1 para convertirse en un anión. Pensemos en el helio. ¿Qué pasa con el helio? El helio tiene también una configuración 1s2.
Estos dos especies tienen entonces una configuración igual. A esas especies que tienen configuración igual se les llama especies isoelectrónicas. Son especies que son elementos diferentes pero tienen igual configuración electrónica debido a la carga que uno de ellos tiene. Cuando se va a construir un átomo se van llenando los distintos orbitales en cierto orden. Ese orden tiene relación con la energía. En este diagrama vamos viendo cómo va creciendo la energía, siendo 1s el de menor energía y va subiendo así. Para poder tener una idea de cómo llenar estos orbitales, es muy fácil. Uno construye una tabla en la cual, por ejemplo, pone todos los S en orden, luego va poniendo todos los P, D y F, y para llenarlo se llena en diagonal. Va uno construyendo las diagonales, entonces se llena primero 1S, luego 2S, y luego la diagonal nos dice que se llena primero 2P, luego 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S. Y aquí lo vamos viendo en la energía, por ejemplo. El 4S tiene menor energía que el 3D, por eso es que el 4S se llena primero que el 3D. Para hacer la configuración electrónica vamos a seguir ciertas reglas. La idea es darnos una idea de cómo van a estar distribuidos los electrones en el átomo. Entonces es muy importante tomar en cuenta que cada nivel tiene n subniveles. Por ejemplo, si n es igual a 2, va a haber 2 subniveles, o sea, va a haber 2 valores de L. Y cada subnivel L tiene 2 L más 1 posibles orbitales. Cada orbital puede albergar máximo 2 electrones. Y en cada nivel en total vamos a poder tener una cantidad de 12 electrones. Vamos a ir viendo entonces la configuración de los elementos. Por ejemplo, tenemos acá el litio, que va a tener 2 electrones en el orbital 1s y un electrón en el orbital 2s. Este es un litio neutro. El litio tiene un Z de 3, entonces la cantidad de electrones va a ser 3. Para el caso del berilio, que tiene un Z de 4, la cantidad de electrones será entonces de 4. Si ustedes ven la diferencia entre litio y berilio respecto a la configuración electrónica, es un único electrón, este que tenemos acá representado ahora en azul. A ese electrón que hace que el litio difiera del berilio le vamos a llamar electrón diferencial. Para todo elemento también tenemos la posibilidad de conocer lo que se llaman electrones de valencia. En el último nivel que tenga cada átomo, por ejemplo en este caso en el nivel 2, esos 3 electrones que vemos ahí van a ser los electrones de valencia. Los electrones que tiene un átomo siempre en el último nivel. Esos son los electrones de valencia. Los electrones de valencia van a moverse, ya sea perderse o ganarse para formar cationes, buscando tener una configuración de gas nulo. En función de que ya sea se ganen o se pierdan electrones, vamos a tener los diferentes posibles estados de oxidación, que se puedan perder una cantidad de electrones para tener la configuración de gas noble, o se puedan ganar y formar aniones para poder tener en todos los casos configuración de gas noble. Siempre vamos a tener la ganancia o pérdida de electrones en función de lograr tener la configuración de gas noble. Para crear esta configuración electrónica tenemos ciertas reglas. La primera de esas reglas es el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que en un mismo átomo no puede haber un electrón que tenga los mismos 4 números cuánticos. Por ejemplo, tenemos ahí un electrón marcado, tenemos ahí otro. Entonces, un tercer electrón no los puedo colocar acá, porque tendría igual este y este. Tendrían entonces los 4 números cuánticos iguales, entonces ese electrón no puede quedarse ahí, debe subir al siguiente nivel. Otra regla es lo que se conoce como regla de Hahn. Si por ejemplo tengo esta configuración y tiene que entrar otro electrón, no vamos a ponerlo en el mismo orbital como hemos ido haciendo. Cuando hay orbitales que tienen la misma energía, como en este caso, vamos a buscar colocarlos de forma tal que tengan la mayor cantidad de
electrones desapareados, donde todos ellos estén separaditos es lo que vamos a buscar primero antes de que estén unidos en alguna manera. Entonces vamos a tener que ese electrón se va a mover a el otro orbital e inclusive vamos a cambiarle su dirección de spin. Cuando haya más posibilidad de separación es cuando tengo una configuración más estable. Eso nos dice la regla de Hahn. Por último, para configuración electrónica tenemos el principio de construcción APO, que nos dice que por cada nuevo protón que se incorpore al núcleo va a haber también un nuevo electrón, y ese nuevo electrón va a irse incorporando en un orbital cada vez de menor energía. Cada vez que entra uno, entonces, que entra un protón, entra un electrón. A veces las configuraciones se hacen muy grandes, muy largas. Entonces, para ello, utilizamos lo que se llama la configuración electrónica abreviada. La configuración electrónica abreviada se logra a partir de lo que se llama el kernel del gas noble. ¿Qué es el kernel de gas noble? Es tomar la configuración de gas noble, por ejemplo, que llega hasta acá, y convertir todo esto en un símbolo entre corchetes. Cuando lo tenemos acá entre corchetes y ponemos el símbolo del gas noble, a esto se le llama el kernel para cada uno de los casos. Entonces el kernel del neón es este que tenemos acá y nos representa toda esta parte hacia arriba, y solo vamos a representar el resto de electrones. Así logramos que las configuraciones electrónicas sea mucho más sencillo de escribir. Acá tenemos, por ejemplo, diferentes configuraciones con la abreviatura del kernel de gas noble. Por ejemplo, el galio entonces va a tener el kernel del argón, o sea que esta configuración completa más el resto de electrones para poder llegar al galio. Y así cada elemento que vamos a ir viendo, por ejemplo el estroncio, el último gas noble es el que vamos a representar como kernel, que es el criptón, y el resto de electrones que haya son los que se representan después para tener la configuración electrónica abreviada. En el caso de todos los elementos podemos entonces obtener la configuración electrónica, solo tenemos que fijarnos en la tabla periódica y ella misma nos va dando la configuración electrónica. Si por ejemplo vamos a ver el fósforo, entonces vamos a ir llenando todos los posibles elementos que haya hasta llegar hasta el fósforo. Vamos recogiendo la tabla periódica, entonces recorremos este primer nivel, 1, S1, recorremos este segundo, 2S2, recorremos este tercero, 2P6, 3S2 y llegamos hasta el fósforo contando 3P3. Así vamos construyendo la configuración electrónica, guiándonos por la tabla periódica en fila para poder llegar al elemento que estamos buscando hacer de su configuración. Para ciertos elementos, esto no es completamente cierto. ¿Cuáles elementos? Resulta que todas las reglas que mencionamos, hay una en particular que puede violarse en ciertos casos. ¿En cuáles casos? Cuando voy a tener el nivel de parcialmente lleno a la mitad, o sea, cuando tengo 3D4 o cuando tengo 3D9, para los elementos del grupo 4 o para los elementos del grupo 9. Como la energía de los orbitales es relativamente cercana, lo que sucede es que el principio de construcción APO se viola. Uno de los electrones del 4S va a brincar para tener medio lleno el orbital, o va a brincar para poder tener el orbital completamente lleno. La regla de Hahn y el principio de exclusión de Pauli nunca se violan. El único que puede violarse es el principio de construcción APO para tener este pequeño salto. A eso se le llaman las anomalías de los elementos de transición, y son el único caso, para el caso de los elementos del grupo 4 y los elementos del grupo 9, que se puede dar ese salto en la